Saludos queridos hermanos y hermanas. Bienvenido a mi canal Jóvenes para Cristo. Este canal no es solo para jóvenes, sino también para aquel que se quiera acercar a Él. Sigámosle. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué necesita un joven para acercarse a Dios? Como dice aquí en el Salmo 119:9, como un joven purifica su camino, basta con que observe tus palabras. Aquí nos invita a que debemos de escuchar la palabra de Dios y aceptar su voluntad. ¿A qué estamos llamados? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 15. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones, como lo hacían antes, cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura. Serán santos porque yo soy santo. Aquí, aunque parece algo difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Pero ahora nos preguntamos, ¿cómo acercarnos a Dios? ¿Cuál es la mejor manera de nosotros buscar a Dios? La única manera de estar más cerca de Dios es buscar la iglesia verdadera. Por la razón es que gracias a ella nos ayuda a conocer de Dios. Pero se comete el error de decir que Dios no tiene religión. Y vemos una frase que es muy común, pero es un error decir esto, debido a que la palabra religión significa relación con Dios. Si la religión no existiera, entonces no hubiera cristianismo. Por lo tanto, hubiésemos adorado a dioses paganos, el evangelio nunca se hubiese predicado. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia que Cristo fundó es la Iglesia Católica, y se lo voy a comprobar con la Biblia y con la historia. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Si leemos, nos damos cuenta que Cristo solo fundó una iglesia, no dice mis iglesias. Mateo 28:19. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A destacar que aquí vemos algo muy importante. Aquí vemos la doctrina de la palabra católico, que significa universal, aunque literalmente no lo dice, pero recordemos que dice en la palabra, pues hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Esto es la doctrina de la palabra católica, aunque literalmente no lo dice, al igual que la palabra Trinidad, no lo dice de verdad, pero aparece la doctrina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hechos 2:3 dice, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Este es el día de Pentecostés, en la cual en este día los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y empezaron con su misión de evangelizar a todas las naciones. Y ahí comienza el nacimiento de la iglesia. La verdadera iglesia comprobada con la historia. San Ignacio de Antioquía, año 35 al 108. En el año 107, San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan Evangelista, le puso por nombre católica,
que proviene del griego que significa universal. La Iglesia Católica nació en el año 33, en el día de Pentecostés. Y aquí comprobamos también que la historia nos dice que es una sola iglesia que Cristo fundó. La gran mentira de la fundación de la iglesia. Muchos dicen que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino en el año 313, lo cual es mentira, por la razón de que antes de que Constantino naciera ya habían cristianos y habían como 32 papas. Antes de que Constantino ejerciera su cargo como emperador, ya había un papa llamado San Eutiquiano, año 275-283. Sí, Constantino nació en el año 272 al 337. Además, como se ve en la imagen, se ve una mujer que carga una cruz. Ella es conocida como Santa Elena. Antes del nacimiento de su hijo, esta ya era cristiana. Ahora vamos a conocer algunos mártires. La palabra mártir significa aquellas personas que murieron martirizadas a causa del Evangelio. Aquí vemos a San Policarpo de Esmirna, año 69 hasta 155. Él era un obispo de la Iglesia Católica. También vemos a Santa Águeda, año 235 hasta 261. Ella se caracterizó por ser una mujer valiente. Y también vemos a San Lorenzo, año en que ejerció su diaconado, 255 hasta el 258. Ahora vamos a hablar sobre las falsas iglesias. De aquí provienen las falsas iglesias. Martín Lutero fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania en 1522 y en cuyas enseñanzas se inspiraron la reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. De aquí provienen las falsas doctrinas. Ya de 1522 al año 2020 existen muchas sectas. ¿Por qué? Martín Lutero se salió, fundó su tesis. Uno de sus discípulos, llamado Juan Calvino, tampoco se sentía de acuerdo con lo que Martín Lutero decía y él se fundó su propia secta. Y sucesivamente así las sectas surgen cada día. Pero y antes de que todas estas sectas existieran, Martín Lutero, antes de ser protestante, que él era un fraile agustino católico. Y con esto comprobamos que la verdadera iglesia de Cristo es la iglesia católica. En cierto punto, en la iglesia hubieron escándalos. Es cierto que hubieron personas en la iglesia que no dieron un buen ejemplo, pero esto no quiere decir que no sea la iglesia que Cristo fundó. Debemos de recordar que todos somos pecadores y cometemos errores. Se sabe que lo mal hecho está mal, pero porque uno falle no quiere decir que todos cometamos ese error. El escándalo más grande desde el principio fue cuando Judas traicionó a Jesús. Él, siendo uno de sus seguidores, lo vendió solo por 30 denarios. No solo la iglesia tiene escándalos, sino también las sectas y en diferentes partes del mundo. Está escrito, Jesús dijo que la iglesia la van a zarandear, como leyeron en Mateo 16, 18 al 19. Iban a pasar cosas malas como están pasando ahora, pero el mal no la va a destruir. Además, desde sus primeros siglos de existencia, sufrió persecuciones y malos momentos. Y la iglesia existe hoy en día. Lo que dice Cristo en la Escritura se ha cumplido. Bueno, queridos hermanos y hermanas, les dejo esto hasta aquí.
Espero que les haya gustado. Hago esto con el fin de que busquen la manera de acercarse a Dios y de predicar la verdad.